Hola a todas, todos y todes. Estamos acá en Antofagasta con una nueva edición de estos videos podcast que estamos sacando donde queremos hablar sobre el problema del sistema de salud público. Un problema que es bastante sensible para tanto los usuarios como los trabajadores de la salud. Estamos acá con la Nati y el Tito, que nos juntamos para conversar de un problema que ha estado dando vuelta las últimas semanas, que ha sido el problema de las listas de espera. ¿Sí o no? Vamos a listas de espera. ¿Qué podemos comentar al respecto? En el hospital de Antofagasta hace una semana nos echaron a la... no, mentira. Esto salió a la luz que es parte de todas estas 11 hospitales que están siendo investigados por la Contraloría, justamente por haber acortado administrativamente las listas de espera. A nivel nacional, esto viene ocurriendo, como decía, ya en 11 hospitales, pero no es cosa nueva, ojo, porque si ustedes recuerdan, el 2013 hubo una borrada administrativa por parte del gobierno Piñera Mañalich de 80.000 casos. No es menor en este momento que sigan ocurriendo esas situaciones, pero muestra también de que es un problema mucho más estructural, el de las listas de espera. Yo creo que eso por una parte es indignante, por supuesto, porque no es solamente una borrada administrativa así en general, sino que ponen a gente que está muerta como ya atendida, a gente que no ha sido atendida como que ya fue atendida. En la noticia sale, no sé, porque encuentran cartas certificadas botadas en la basura. O sea, en el fondo esos son pacientes, gente con enfermedades, con necesidades que sigue esperando. Para borrar y sigue esperando una cuestión que no le va a llegar nunca, porque decidieron hacerlo así, para borrar las listas de espera. Y ahí está interesante porque el 2022, si no me equivoco, ya se notificaban que habían 40.000 personas que murieron esperando una resolución de enfermedades, sean GES o no GES, sean quirúrgicas. Y acá en Antofagasta incluso parte de las listas de espera que aumentaron fueron las listas de espera de cáncer. Yo creo que ahí es importante decir que hay un problema grave de la salud pública en donde la gente espera, se muere, pero después yo creo que hay que entrar a preguntarse, bueno, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué en Chile hay un problema tan grande que la gente, decenas de miles de personas esperan una atención, meses, años, incluso se mueren esperando, y que por parte, la contraparte, digamos, los sistemas de salud, particularmente el sistema público, lo que hacen los directivos al final es terminar borrando a la gente como si fueran números nomás. Yo creo, y ahí voy a poner un contrapunto, porque la respuesta por parte de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, fue: el sistema de gestión de las listas de espera es muy antiguo, es muy obsoleto, y se excusó en eso al final. Pero incluso muchos hospitales directivos decían eso, o sea que este eran hospital, problemas entre sistemas, lectura entre sistemas informáticos, pero en verdad es algo muy, muy, muy estructural, o sea, tiene que ver con cuestiones de hace décadas, ¿no es cierto? No, y aparte para la resolución igual, muchas veces se licitan a las clínicas privadas para que empiecen a resolver estas listas de espera, que en el fondo lo único que hace es fuga de los recursos que podrían ser a la salud pública a la mano de los empresarios. Exacto. Y ahí la Nati el otro día daba un dato muy interesante, pidiendo ahí a la transparencia del hospital desde su rol de concejala que tenía este año. Costó que lo entregaran, costó mucho, pero que no es menor, que son 4.200 millones de pesos que entre el 2021 y el 2024 se han fugado a la Clínica Oriente por todo el concepto que han sido de atención a la salud mental. Sí, yo creo que eso igual es clave, porque hoy día, en su momento, el 2019, hasta el 2021, vimos que hubo una emergencia sanitaria que era la emergencia del COVID, la pandemia, ¿no es cierto? Y se inyectaron fuertemente recursos y fueron, digamos, a disminuir una brecha asistencial que es histórica en el sistema público de salud, pero las emergencias sanitarias siguen brotando. El Colegio Médico acá en Antofagasta, tú nos comentabas hace un rato, declaró una emergencia sanitaria por el cáncer, una emergencia sanitaria oncológica. Hay una emergencia claramente a nivel mundial por el problema de salud mental. Claro. Y la plata se va a las clínicas privadas. Este es solamente uno de los ejemplos. Sí. No, y como esto de las listas de espera, también han habido otros temas candentes, que ha sido el problema de las ISAPRE. Y ahí igual comentar un poquito, porque el gobierno también viene planteando qué hacer respecto del gran escándalo que hubo con las ISAPRE. Y en octubre, el mes de mi cumpleaños, pasa el dato, se están planteando una reforma al sistema de salud
que contempla 2 ejes como centrales. Uno es eliminar la preexistencia de las ISAPRES, que en el fondo es este derecho que tienen las ISAPRES de discriminar y elegir quiénes pueden acceder y quiénes no, y con qué plata tienen que pagar en el fondo quienes tengan mayor riesgo de estar enfermos, quienes son mujeres en edad fértil, por ejemplo, que tengan enfermedades preexistentes, en el fondo que les cueste más caro porque van a tener más problemas de salud. Y lo otro que plantean desde el MinSal es activar una modalidad complementaria con este sistema, que en el fondo lo que es que se va a poder acceder a un seguro de salud, solamente que esta vez licitado por FONASA, quien va a dar una cartera de prestadores y qué sé yo, pero que en el fondo es seguir igual manteniendo de una u otra forma el negocio. Y la derecha, que dice ante esto, dice, bueno, sigamos, no tocémosle ni un pelo a las ISAPRE, pero socialicemos nuestras pérdidas mientras seguimos privatizando todas las ganancias, y lo que le llaman esta cosa de el seguro complementario de riesgo, que en el fondo es que se puedan dividir entre todos quienes tengan los pacientes como más complejos o que gasten más plata. ¿Para qué? Para seguir dándole más vida e inyectándole más platita a este modelo que sabemos que fue heredado de la dictadura. Sí. No, y o sea, igual lo de la derecha es como un invento súper raro, y al final igual quién lo paga también, porque al final se entiende muy poco, pero básicamente, como tú decías, es que repartan el riesgo. O sea, si una ISAPRE va a gastar más plata en sus afiliados porque se enferman más, entonces la que gastó menos plata, hay un fondo común y se distribuyen los riesgos, pero al final también eso puede implicar, y es muy probable que así sea, que aumente el costo a los afiliados. Claro. Y eso es algo importante porque, o sea, cuando hablamos del escándalo de las ISAPRES, en verdad igual es importante, creo yo, volver así a decir qué fue lo que pasó con las ISAPRES, y en el fondo las ISAPRES hicieron lo que quisieron, en verdad. O sea, las ISAPRES estafaron a los afiliados, le hicieron cobros indebidos, le subieron sus planes de forma arbitraria, y a pesar que la justicia, que también acá la justicia no es ninguna maravilla, o sea, creo que es cosa mirar con el caso Macaya, caso Hermosilla. Bueno, la Vivanco, de hecho, la jueza Vivanco fue una de las que intentó defender a las ISAPRES, pues. O sea, ella planteó una interpretación, según ella, que era que solamente iban a devolver plata a la gente que demandaba, no a todos los que fueron estafados. O sea, una defensora brutal de la ISAPRE, una piñerista, una jueza de derecha, una jueza amiga de Hermosilla, pero bueno, en el fondo la ISAPRE, a pesar de esas advertencias que incluso esa justicia hizo, lo siguieron haciendo, siguieron cobrando, y cuando le dijeron, ya saben qué, corten la fiesta, ya han cobrado mucha plata, han ganado mucha plata, para acá hay que devolver, nos vamos a ir a quiebra. Exacto. Y ahí empezó el tema, el chantaje que el gobierno se los permitió igual, si el gobierno al final les perdonó, es verdad, hizo un perdonazo a su deuda, formas de pago distintas. La ley corta de ISAPRES la impulsaron ellos, se aprobó por supuesto en el Parlamento, pero fue una iniciativa de gobierno que era proteger el negocio de las ISAPRES hasta el final. Claro, porque en el fondo aquí igual, con lo que tú contáis recién, ¿cachai? De lo que dice el gobierno, la derecha y sus planes, tienen puntos comunes. Claro. O sea, hay como dos vías distintas. Cambiarle el nombre a la ISAPRE a aseguradoras, y en otras mantenerlas, pero que no sean tan malas como son hasta ahora, como limando las perezas más feas que tiene la ISAPRE. Pero al final es mantener un sistema donde las ISAPRES son una pieza clave del sistema. Y eso igual está interesante porque ¿por qué es tan pobre el sistema público de salud? Igual yo creo que es una cuestión en la que hay que entrar. ¿En qué momento se produce ese quiebre? Igual porque la dictadura fue clave para poder desmantelar el sistema público de salud, no solamente a través del empobrecimiento, sino también a través de esa fragmentación del sistema nacional de salud a un sistema de servicios nacionales de salud, en donde cada región tiene una administración propia y hace al final del día, como vemos, lo que decía la Carlita de la Clínica Oriente, sus propios negocios con las clínicas privadas. Claro. Y las clínicas privadas están directamente relacionadas igual con la ISAPRE. Sí, pues no, y también se fragmentó no solo el Servicio Nacional de Salud de la parte como hospitalaria, sino que se separó, se fragmentó los consultorios, los CEFAM, la atención primaria de los hospitales, pues. Y eso es un problema para todos, pues. O sea, claro, para los usuarios, para los pacientes, para nosotros, para los que trabajamos ahí, eso es un problema, se ve claramente. Pero
La cuestión es que también ese desfinanciamiento y afectación a la salud pública que hizo la dictadura, igual explica la lista de esperas también, po. O sea, lo que hablábamos al principio. O sea, al final, ¿por qué tanta gente esperando por años, por décadas, una cirugía, una atención de especialista? Es porque, claro, o sea, son 50 años ya desde que se instauraron la ISAPRE. De desangramiento, como decíamos el otro día, de la salud pública. La salud pública, se desfinancia, se dejó en la ruina. Claro. ¿Para qué? Para permitir un negocio, porque claro, lo público no responde y que dicen, bueno, esta famosa colaboración público-privada, claro, que todos aplauden, todos la aman, pero en verdad esa cuestión es meterle platita a los privados. Sí, pues. Está interesante eso igual, pensar en el fondo qué es lo que une el problema de las listas de espera, de las ISAPRE, el problema de nosotras con la Nati que trabajamos en el servicio de urgencia y vemos que está colapsado, que no tenemos cama para atender más gente, ¿cachai? También en los consultorios, que acá en Antofagasta veíamos que son varios que trabajan al doble de su capacidad, o sea, al doble de su capacidad, o sea, ¿cómo pueden darle respuesta a la gente si en verdad están construidos para una capacidad mucho menor, sin contratar personal nuevo? Claro. Entonces, como por ejemplo el consultorio Corvallis. Claro. O sea, el Corvallis funciona al doble es de su capacidad. Es uno de los que funciona así. Entonces, importante ver que en el fondo lo que está detrás de todo esto es que hoy día la salud no es un derecho, sino que es un negocio que se permitió el lucro con uno de nuestros derechos básicos, así como también lo es la educación, la vivienda, las pensiones, y que viene precisamente como una herencia de la dictadura. Creo que eso es súper importante también para ver cómo lo enfrentamos, porque podemos decir, bueno, hagamos este cambio por acá, este cambio por allá, pero en el fondo yo creo que tenemos que igual entrar en esa reflexión de cuál es este problema más profundo que se gestó en la dictadura, pero que lo mantuvieron todos los gobiernos de la Concertación y que hoy el gobierno de Boric está haciendo parte también. No, y de hecho los gobiernos de los 90, 2000, toda la Concertación no solo que lo mantuvo, lo profundizó. No sé, las concesionarias. Eso mismo iba a decir, o sea, que en el hospital de Antofagasta tengamos una concesionaria que precariza el trabajo, que hay subcontrato, que entrega un pésimo servicio, ya con eso son las filtraciones y todos los problemas que hay. Pero eso lo puso, no fue la derecha, po. La concesionaria los puso gobiernos del Partido Socialista. Fue Lago y Bachelet, claro, que permitieron eso. Que hoy son los aliados de Boric. De hecho, uno de los funcionarios de gobierno de Boric, en algún momento fue muy anticoncesiones y hoy día está ahí gestionando las nuevas concesiones hospitalarias. Nuevas concesiones. O sea, viendo lo mal que funciona en el Hospital Regional de Antofagasta, nuevas concesiones para dar más paso al lucro con la salud. Sí, yo igual creo que ahí podemos dar decenas de ejemplos de cómo se le dan muchas facilidades a los empresarios y a los trabajadores de la salud, no, a los usuarios de la salud pública menos, pero yo creo que hay que entrar igual en una de, o sea, cómo se expresa y también ese negocio, y yo creo que el GES es un pilar clave de cómo es un engaño, ¿no? Es un engaño para la población de decirles, bueno, vamos a resolver rápidamente su problema de salud, pero lo que está detrás de eso es que a pesar de que hay un crecimiento, digamos, exponencial, importante de los recursos que se entregan a la salud pública, hay una deuda enorme con el sector privado, no solamente las clínicas, son los laboratorios, son incluso farmacéuticas, distintas formas de abastecimiento de la salud pública, con la que hay una deuda, si no me equivoco, 382.000 millones para el 2022-2023. Creo que eso es importante decirlo porque no es una falta de recursos, sino que esos recursos se van justamente a través de estas formas de compras de servicio, modalidad de libre elección, las patologías GES a las clínicas privadas. Y que muchísimo más. ¿Te acordáis el dato que daba? La clínica alemana, un día cama hospitalizado en la clínica alemana son 800.000 pesos, una cuestión igual que es inalcanzable por un día. Claro. Y en cambio en el sistema público de salud son 8.000 pesos. O sea, claro, puede ser que el sistema de salud público lo esté cobrando, digamos, mucho menos de lo que debería ser, o que realmente la clínica alemana, que no tiene ningún tipo de regulación encima, cobra lo que quiere para servicios que digamos, son básicos y mínimos, como una hospitalización. Ojo que ahí hay un sistema nuevo que apareció, que es UGCC, que lo que hace es una negociación entre las partes. O sea, la clínica con el sistema público de salud, a través de los servicios de salud, se ponen de acuerdo para un cobro.
pero digamos, eso también es a través de licitaciones y digamos es bajo también los estándares de las clínicas, entonces ellos ponen también sus precios. Claro. Y ojo que también hay otros muchos ejemplos de esos cobros excesivos, irracionales, como fue hasta en la pandemia. La clínica Las Condes estaba demandando FONASA porque no querían seguir atendiendo personas con COVID. Es irracional, claro, igual ese negocio. Igual ahí está la diferencia entre los acuerdos, tratos entre el Estado y los privados. Y otra cosa igual es lo que hace, por ejemplo, las clínicas con los usuarios individualmente. Pues, claro. ¿Cachai? Ahí sí ese cobro de hasta el algodón está metido, pues, pero yo creo que ahí es importante igual ver quiénes son los que se benefician del negocio. Porque en verdad acá hemos hablado de clínica, hemos hablado de ISAPRE, hemos hablado de laboratorios. Dilo tuyo, Tito. Sí, dilo tuyo, Tito. Lo mío porque son los enemigos que encontramos. Eso. No, porque en verdad es algo como que nadie dice, pero son eso. O sea, no es una clínica, no es un laboratorio, son los holdings de salud. Explícanos qué significa eso. ¿Qué es la integración vertical? Sí, hablemos de los holdings. Que en el fondo, ¿qué es? Son conglomerados empresariales. Conglomerados de capitalistas, accionistas, que son dueños de distintas empresas, por así decirlo, y que se integran, ¿cierto? Entonces en salud son holdings internacionales, o sea, son gente que son dueños de clínicas, ISAPRES, laboratorios, centros médicos, y eso, mutuales también, y por ejemplo, vamos a dar nombres, porque es importante que nuestra audiencia sepa, le ponga cara a quienes son los que se roban también su plata y su salud, en el fondo. Eso es lo más importante acá. Entonces, yo voy a decir 3. Que nombre y apellido, por favor, más importantes. ¿Ya? ¿Ah? Nombre y apellido, Néstor Vera. Nombre y apellido. Primero, el grupo United Health, que son los dueños de nada más y nada menos que la clínica Santa María, la clínica Dávila, de la ISAPRE Van Médica, ¿ya? Y también tienen negocios inmobiliarios. O sea, algo aparte de la salud, pero que ahí algo agarran, y tienen también negocios en otros países también. O sea, en Colombia, en Perú, y ese es uno de los grandes grupos que se beneficia. Después, el grupo Bupa, que acá los conocemos bien en Antofagasta, tienen la clínica Bupa, ¿cierto? Y así clínicas hay en todo Chile, pero también tienen la ISAPRE Cruz Blanca, perdón, que se me va. Y también tienen una aseguradora, que es Seguros Bupa. Y los centros Integra Médica. Y por último, un competidor así nacional, porque estos dos son internacionales, pues son gringos y son también ingleses, ya, o sea, son capitales transnacionales, imperialistas, que están acá haciendo negocios con la salud pública de la población, que es la Cámara Chilena de la Construcción, que es dueño de los famosos Red Salud, que son centros médicos en todo Chile, hospitales gigantes, y también la ISAPRE con salud. Entonces, esos son 3, los más grandes, y que son los que se llevan más plata de estos traspasos de fondos públicos y también de la modalidad libre elección. Igual en eso yo no quería dejar de mencionar la concesionaria del hospital Salud Siglo XXI, que es una concesionaria española, que además tiene negocios en todo el mundo, es dueña también de muchas carreteras acá en Chile, pero que tiene también negocios en Israel. Financia el genocidio que hoy día estamos viendo, porque tiene también negocios con la repartición del agua. Entonces, en Israel, que no deja de ser menor, una concesionaria que acá precariza hasta no poder más a sus trabajadores, también financia una cuestión brutal que estamos viendo, y que bueno, nosotros en el hospital igual hemos levantado algunas campañas, estos hospitales no se tocan, para poder visibilizar en el fondo esta tremenda masacre, ¿cierto?, que está viviendo el pueblo palestino. Yo igual quería pensar entonces si está todo mal, ¿cierto? Hay muchos empresarios que se roban la plata, y hoy día los únicos que no están siendo beneficiados son los trabajadores de la salud, pero sobre todo y los usuarios, ¿cachai? Los dos que perdemos en este sistema. Exacto. ¿Qué proponemos entonces? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí yo creo que es importante poner al centro que nosotros, desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios, Abran Paso, la agrupación que levantamos en el hospital, planteamos que el sistema de salud tiene que ser único, nacional, sin ningún tipo de financiamiento privado, o sea, que no existan más las clínicas ni ningún tipo de holding, como decía el Tito, pero algo muy importante es que sea también gestionado a través de los trabajadores y los usuarios, porque en el fondo nosotros que estamos comentando acá y la gente que se atiende
son quienes sabemos cuáles son los problemas que hay. Y creo que igual es importante porque muchas veces se pone como enemigo, que se nos desdibuja el enemigo, por decirlo así. Muchas veces como, pucha, en el hospital atienden lento, no nos atienden, esperamos mucho, después del hospital no se ocupan bien los servicios de urgencia o los distintos establecimientos como de salud. Pero claro, nunca llora, pero en el fondo es porque tenemos un enemigo común que es justamente lo que ya comentó y reejemplificó el Tito también. Entonces, ¿cómo le damos peso también a esa salida que estamos intentando plantear y discutir hacia una nueva forma de pensar el sistema de salud? Ojo ahí porque eso es una perspectiva mayor, yo creo, pero aquí hay un problema inmediato que queremos responder. Como tú bien dices, nosotros como trabajadores de la salud y en perspectiva de responder a las necesidades de la población, nosotros mismos como trabajadores, pero sobre todo a las y los usuarios, tiene que ver justamente con cómo se resuelve el problema de las listas de espera. Y como tú decías, hay que enfrentar entonces el negocio de las clínicas que hoy día se están haciendo de esas listas de espera a través de estas licitaciones, de estas concesiones. Y se hicieron de 50.000 personas que están esperando atención con estos cobros abusivos, por más que hayan llegado a un acuerdo con FONASA. Y yo creo que ahí es clave, incluso el mismo MinSal lo plantea desde el 2001, hace muchos años, de que la única forma seria de reducir las listas de espera es a través de la contratación de personas. Aquí lo que hacen falta son manos. Y que esa plata, en vez de irse a las clínicas privadas, como los 4.200 millones que tú decías, a la Clínica Oriente, que son muchos otros los negocios. O sea, ya vimos que hicieron convenios con el Hospital Militar, hay un montón de convenios para compras de los pabellones quirúrgicos a otras clínicas. Tiene que ver con la contratación de personal. La única forma de dar respuesta al problema de las listas de espera es a través de la contratación. Pero además de que la infraestructura, esas camas ociosas que vemos en un hospital antiguo en Antofagasta que está en completo desuso, digamos teniendo 8 pisos, apenas se ocupa el primero para poder dar atención a la población. Pero también todas esas clínicas que están ahí en desuso o se hace un cobro abusivo se han puesto a disposición de esta necesidad. Entonces, contratación y ocupación de estas camas ociosas sin ni un peso a los privados, porque ya basta, harta plata se han robado de esta necesidad y derecho básico que no puede ser un negocio. Yo creo que es importante decir eso. Es por supuesto el sistema único de salud, una perspectiva que sea gratuito, que sea público y gestionado por sus trabajadores y usuarios, porque no tenemos que ser enemigos. El enemigo está al frente y es un empresario transnacional que hace riquezas enormes a partir de esta necesidad, mientras las familias gastan el 5% de su bolsillo en gasto según la OCDE, ¿no? Claro. Igual esa propuesta que nosotros planteamos de un sistema de salud con esas características, en el fondo creemos, la única forma de poder también un sistema que permita un acceso oportuno igual. O sea, que ese es un gran problema hoy día. El acceso oportuno a la salud, a la atención y también, claro, que todo o gran parte de eso sale de los bolsillos de las familias. Pero el tema es que, porque esto, cuando nosotros discutimos esto, por ejemplo, ¿qué nos responde la gente del Frente Amplio? ¿Qué nos responde la gente de la derecha, de la desconcertación? ¿Qué nos dicen? Nos dicen, por ejemplo, no sé, ¿y con qué plata? ¿Y cómo hacemos eso? Porque es contratar harta gente, por ejemplo. En verdad, es construir más consultorios, es construir más hospitales, es invertir en tecnología. ¿Y con qué plata hacemos eso? Y ahí también hay que plantearlo claramente, o sea, Chile y Antofagasta es una zona de saqueo, ¿ya? De saqueo empresarial de los capitales imperialistas y también nacionales. Entonces, ahí está la plata. Claro, la mayor mentira es que no hay plata. Claro, hay. El punto es que acá se la lleva Luxic, por ejemplo, claro, el magnate de la contaminación. Se la lleva Luxic, se la lleva BHP, o sea, ahí está la plata necesaria para contratar esa gente con contrato, o sea, no más honorarios. Basta de suplencias. Suplencia de subcontrato, por ejemplo, o sea, en la nacionalización de los recursos naturales, que también se han gestionado por sus trabajadores, y con esto, por ejemplo, el cobre, el litio, ¿ya? O sea, una gestión de esos recursos por los trabajadores, por las comunidades, y poner esa producción y esas ganancias al servicio de nuestras necesidades y no de las ganancias de empresarios, sea quien sea Luxic o BHP, ¿ya? Ahí está. Ahora, pero todo esto implica chocar con los poderes reales, o sea, chocar con los verdaderos dueños de Chile, que es lo que justamente
el gobierno de Boric con el Frente Amplio y el Partido Comunista no quieren hacer. Claro. O sea, el tema de ceder al chantaje de las ISAPRES es porque no se quieren enfrentar no al dueño del ISAPRE, no sé, chiquito, no se quieren enfrentar a los empresarios ingleses, gringos. O sea, eso es lo que no quiere hacer el gobierno, ¿ya? Y para eso hipoteca la salud de la población. Sí, pues. Es importante eso porque es como en el fondo ver que hoy día una alternativa que se planteó, ¿cierto? Cuando estaba en su campaña del lado de las mujeres, del lado de los estudiantes, que iba a condonar el CAE, que aún lo esperamos, que iba a estar del lado de los trabajadores de la salud, ha sido uno de los principales como que ha continuado en el fondo todas las políticas de los gobiernos anteriores, incluso las de Piñera con los despidos a los honorarios A los COVID. En el fondo desmantelando aún más la salud pública. Igual yo quería poner otro punto, porque incluso si cambiamos, digamos, el sistema de salud, ya tenemos el sistema de salud que nosotros estamos planteando, sin empresarios, gestionado por nosotros y las comunidades, pero eso basta para resolver el problema de salud de la población y la humanidad. ¿Qué dice el público? Nosotros en la universidad nos enseñan ciertas definiciones, ¿no es cierto? Que están dadas, por supuesto, por el sistema que existe, que es el sistema capitalista, y que tiene que ver también con sus instituciones. Pero la misma Organización Mundial de la Salud plantea de que la salud no es la ausencia de enfermedad. O sea, no es solamente reparar a una persona y volverla a su puesto de trabajo, como muchas veces tenemos que hacer en los hospitales y en los consultorios, sino que implica la plenitud de la persona en las distintas esferas de su vida. Y ahí la pregunta es si en el capitalismo eso se puede lograr. Yo creo que definitivamente no. ¿Pero por qué no? Y ahí yo creo que, bueno, la Carla que trabaja en cuidados paliativos en esta zona de sacrificio, que decíamos que existe una emergencia oncológica, tiene también una visión muy clara de que eso no es posible. O sea, la forma en que nuestros organismos como seres vivos están expuestos a un medio que es tremendamente hostil por la decisión de los dueños de esas empresas, como tú decías, Luxich, el magnate de la contaminación, pero también Ponce Lerú, con el enorme saqueo del agua en SQM y el litio, así como muchas otras transnacionales. Yo creo que es vital pensar también cómo el problema de la salud y la enfermedad excede los sistemas de salud. Sí, no, totalmente. O sea, claro, podemos tener el mejor sistema del mundo, pero hay una cuestión fundamental que no cambia, que es el sistema de explotación, que es el capitalismo. Y esa cuestión en verdad te marca la vida. Sí, es eso al final. O sea, otra cosa que harto nos enseñan, aparte de esta definición de la OMS, que no es para nada algo revolucionario, que no es para nada algo de izquierda, y al contrario es una organización burguesa, porque claro, en su definición de la salud como el completo bienestar físico, mental y social, te omite el sistema concreto vives? Que vivimos, que es el capitalismo. Entonces, claro, o sea, y conscientemente no te lo dice. Entonces, nosotros sí lo decimos, porque somos conscientes que hay un sistema capitalista donde la base es la explotación. Entonces, esto cosa que nos enseñan de los determinantes sociales de salud, ¿ya? O sea que hay cosas que puede ser la educación, que puede ser la alimentación, que puede ser donde vivo, que puede ser, no sé, la actividad física, el material de mi casa, el derecho al ocio, el nivel educacional, o sea, un montón de cosas, el derecho al descanso, al ocio, todo eso, la recreación. Esos son factores muy importantes, po. Claro. Entonces, pero démosle a eso un valor concreto en el capitalismo. O sea, los capitalistas, la burguesía, los empresarios que no le trabajan un día a nadie. La reina Isabel, se llenan los bolsillos. La reina Isabel, ya. Que vivió muchos años. Un tremendo ejemplo. Que vivió un montón de años porque tiene sus pulmones limpios, pues, ¿cachai? No trabajó un día a nadie. La vieja Lucía que estuvimos esperando la muerte cuántos años. Pero en el fondo, ese sector social, esa burguesía, esos empresarios que no trabajan, que no son explotados, que al contrario viven a costa de los trabajadores, claramente tienen mejor salud, po. Y los trabajadores, por más que puedan acceder al mejor sistema de salud, siguen viviendo la explotación. Por ejemplo, jornadas laborales, como las que se ven en la minería, por ejemplo, o en el hospital mismo, ¿ya? O la jornada industrial, no sé, 8 horas, todo eso, ¿en qué? O sea, el cuerpo no la aguanta, po. Ya, si eso es real, pues entonces la explotación es un factor clave en la salud. Entonces, si queremos de verdad mejorar integralmente la salud de la humanidad, entonces hay que acabar con la explotación. Claro, y no solo el cuerpo, ojo, sino que también esas largas jornadas son parte también del problema de salud mental que estamos viviendo hoy día, sí, como una pandemia global. O sea,
A mí me gustaba mucho esa frase de la revuelta acá en Chile, que no era depresión, era capitalismo, y bueno, muchas veces sí, o sea, cómo te empuja a altos ritmos productivos, a no tener derecho al descanso. Es cierto lo que dice la Nati, acá en Antofagasta vivimos una emergencia oncológica, donde incluso gente que nunca ha estado expuesta por su decisión, digamos, a cosas nocivas, por ejemplo, fumar, hoy día tiene cáncer pulmonar porque está viviendo en este medio que es una zona de sacrificio. Y ahí yo tenía un contrapunto, por ejemplo, con el lema de Pablo Iriarte, que es vivir como producimos, porque vivimos como producimos, vivimos con cáncer, estamos en eso. Vivimos con una sobreexplotación importantísima. Entonces, en verdad, no queremos vivir como producimos. No queremos producir así, queremos vivir una vida que realmente sea plena y que podamos disfrutarla y vivirla, y no solamente trabajar para poder vivir. Ahí, ojo, porque vivimos como producen los grandes empresarios. Claro. Queremos avanzar, por supuesto, a decidir cómo producir. Y yo creo que ahí la pregunta es cómo. Porque aquí estamos soñando un poco cómo sería un sistema de salud diferente, cómo podríamos responder a cuestiones urgentes como las listas de espera, cómo podría ser diferente la producción de litio y cobre en una región tan rica como la que es Antofagasta. Y ahí entonces la pregunta es el cómo. Porque es posible, por supuesto que es posible. Es posible organizar la sociedad de otra forma, es posible planificar la economía, la salud, la educación y la construcción de las obras públicas en una ciudad. Por supuesto que es posible. La pregunta es cómo. Y yo creo que ahí la invitación también es, nosotros hoy día estamos levantando una campaña electoral porque queremos participar de todas las instancias políticas en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en los territorios. Lo venimos haciendo así hace varios años, no solo en Antofagasta, ya algunas de nada. En Antofagasta, pero también a nivel nacional. Nuestros compañeros en Santiago, en Valparaíso, se están buscando la legalidad ante el CERVEL para poder participar de las elecciones parlamentarias, y nosotros acá en Antofagasta estamos participando en las elecciones justamente en busca de levantar una voz alternativa a esto que decía la Carla, ¿no? O sea, el Partido Comunista dice, qué sé yo, vivamos como producimos como una gran consigna, pero al final del día respetan el negocio de las ISAPRES, de las clínicas, de los empresarios de la educación, porque quieren mantener el promocionan, mira, ojo, Iracy Hasler promocionando el banco cómplice, Working Coffee. los Working Coffee de Banco Santander, cuando son cómplices del genocidio al pueblo palestino. Y creo que eso es lo que nosotros, por supuesto, no queremos, y queremos impulsar una voz desde abajo, desde los trabajadores, las mujeres y la juventud, una alternativa política propia que se ponga sus propios intereses por delante, nuestras propias necesidades por delante, que son las de la población, porque somos justamente trabajadores, jóvenes, los que estamos siendo parte de esta gran campaña. La invitación es justamente a levantar esa voz, una alternativa política que invierta las prioridades, ¿no es cierto? Hoy día las prioridades que están al centro son las de los grandes empresarios, son las de las ganancias nombramos alguna Lux y Chapón Celerú, y creo que hoy día la invitación es justamente a hacerse parte de esta otra opción, esta otra alternativa, que en realidad es en la perspectiva de una sociedad socialista donde planifiquemos la producción, donde planifiquemos la vida en busca justamente de tener más libertad, pero una verdadera libertad, la libertad del tiempo libre, la libertad de poder compartir con nuestras familias, la libertad de poder tener ocio productivo y poder desarrollar nuestras propias habilidades en el arte, la cultura o lo que sea. Sí, está muy bueno lo que dice la Nati. Yo creo que es importante este punto porque justamente nosotros nos postulamos a estas candidaturas para poder fortalecer esta alternativa que planteaba la Nati recién, pero porque también creemos que es muy importante organizarnos en nuestros lugares de estudio y de trabajo, porque creemos que solamente con la fuerza de nuestra movilización es como vamos a poder terminar, en el fondo, no solo con esta salud de mercado, sino que con este sistema que es patriarcal, que es capitalista y que en el fondo nos oprime y nos explota todos los días. Así es que les invitamos a que si llegaron hasta este punto del video, nos puedan dejar su comentario, que puedan compartirlo en sus redes sociales con sus amigos, familiares, y que también nos sigan tanto en las redes de La Izquierda Diario como en nuestras redes personales, para seguir el debate, a nuestros compañeros de trabajo que nos vamos a ver por ahí en el pasillo del hospital, que sigamos compartiendo impresiones sobre qué nos parece en el fondo lo que hoy día estamos planteando y la necesidad de terminar con el negocio, con uno de los derechos tan básicos como es la salud.